La voz de los protagonistas. En Contextos. Recibimos en el estudio la presencia de Armando Ramírez Barli, subdirector de Transportes en La Laguna de Durango. Con él vamos a enterarnos del arranque de la obra civil correspondiente al proceso de modernización de este servicio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, subdirector, y por platicarnos cuáles son las decisiones que se han venido tomando en torno al proceso de modernización y a la continuidad de este gran proyecto de modernización de transporte que planteó inclusive el expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, les agradezco su invitación. Quiero decirles que es un proyecto que todavía está en el escritorio tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Hacienda y de Banobras. Todavía está en revisión en Durango, en Durango todavía no empezamos la obra civil, pero se ha estado avanzando en diferentes pláticas con los transportistas. Ajá. Y en esas pláticas con los transportistas hemos visto que mucho el compás de espera que hemos tenido en la hora del Metrobús acá del lado de Coahuila tiene que ver con esto, con la negociación con los transportistas. ¿Cuál es la visión de los transportistas gómez-palatinos? Bueno, todavía no se llega a un acuerdo total con ellos. Hace falta platicar más, ponernos bien de acuerdo para poder llegar adelante esta obra tan importante que es la modernización del transporte, de redistribuir las rutas urbanas para tener mejorar el servicio que tenemos. ¿Ya se tiene una idea clara de cuál será la ruta del Metrobús? Bueno, está planeado que sea por el Boulevard Miguel Alemán, entonces a partir de ahí corremos hasta que no tengamos la certeza de que el proyecto ejecutivo esté totalmente aprobado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién se está encargando del proyecto ejecutivo? El proyecto ejecutivo es una empresa, si mal no recuerdo, de una consultoría grande que ya ha estado aquí en la región Laguna haciendo estudios, y estamos detenidos nomás con el proyecto dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la empresa Citro. Sí, señor. Se había hablado de la posibilidad de que el Metrobús pasara por el periférico. ¿Esa idea ya se abandonó? Bueno, ahorita en este momento el proyecto no es por el periférico, okay. Es por la parte que acabo de mencionar. Por el Boulevard Miguel Alemán. Bueno, que finalmente tiene un aforo importantísimo, ¿no? Sí, bastante. Y no sé cuántas rutas en algún momento dado pudieran alimentar al Metrobús de las que corren por Gómez Palacio. Bueno, ese es el proyecto que se está analizando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver dónde vamos a hacer los diferentes recolecciones de toda la población de los diferentes municipios. ¿Hay un acuerdo entre Estado y municipio? Es decir, ¿hay una concordancia en función del proyecto de la modernización? Sí, hace aproximadamente 2 meses y medio, se conformó el equipo y que tanto municipal como estatal para llevar a cabo el proyecto. Ajá. Se ha corrido, y hoy es parte importante de la información, la posibilidad de que los autobuses rojos y verdes ya no ingresen al centro de la ciudad de Torreón. Y entonces ya empieza a haber una inconformidad de parte precisamente de los transportistas gómez-palatinos. Y sabemos que el transporte en Gómez Palacio pues es estatal, ¿no? La coordinación es estatal. ¿Cuál es la situación que ustedes contemplan ante una posibilidad de que los autobuses rojos y verdes ya no ingresen al centro de la ciudad? Bueno, eso estamos todavía por definirse todas las situaciones que va a prevalecer en el momento en que se determine cuál va a ser la situación, cómo la vamos a manejar ya esto. Se pretende que la empresa que se va a formar para manejar esta situación, pues sea la encargada, dentro de los mismos agremiados de las diferentes rutas, sean las encargadas de manejar su situación de la empresa que se está formando. Pero en su carácter como subdirector de transporte en La Laguna, ¿usted apoyaría que ya no ingresaran los autobuses rojos y verdes al centro de la ciudad de Torreón, o usted abogaría porque sí lo siguieran haciendo? Bueno, esa es una situación que se debe de determinar según en la función de los estudios socioeconómicos y la participación de las diferentes empresas que están ahorita o agremiados en diferentes sindicatos, de cómo se manejen y cómo participen dentro de la empresa que se está formando para poder meter el Metrobús. No entendí.
Bueno, las personas que son propietarios de las concesiones y choferes van a ser los que van a manejar la empresa no el gobierno del estado, sino van a ser ellos mismos los que van a participar dentro de esta empresa. Sí, pero ustedes como gobierno pueden abogar, por ejemplo, para que del lado de la laguna de Coahuila los rojos y los verdes sigan ingresando, ¿o hay un interés porque ya no ingresen al centro de la ciudad de Torreón? Bueno, esa es una situación que se está viendo entre los dos estados, que no la estoy viendo yo directamente. Bien. ¿Sí? Esa es una situación que se está viendo a otros niveles, cuáles son los intereses reales y cuáles son la conveniencia de la modernización del transporte para evitar tanta contaminación, tanto de ruido ambiental como de exceso de camiones dentro de las ¿A qué nivel se está viendo? ¿A nivel de secretarios? Pues a nivel de secretarios se están platicando, tanto el secretario de Gobierno de Coahuila como el de Durango, el subsecretario de Movilidad y Transporte, el director de Movilidad y Transporte y el director de Movilidad. ¿Cuál es el concepto de modernización del transporte que ustedes tienen del lado de la laguna de Durango? ¿Qué se necesita hacer para que realmente haya una modernidad en el servicio? Bueno, lo que se pretende es combatir tanta contaminación que tenemos, el exceso de líneas que tenemos, una redistribución para poder dirigir mejor el transporte dentro de las mismas ciudades y de la misma laguna. Ese es uno de los motivos de la modernidad, evitar contaminación, ruidos, contaminación ambiental, contaminación vehicular, que tenemos un exceso ahorita. ¿Cuántos camiones circulan en este momento en la laguna de Durango? Mire, exactamente no le puedo decir, pero le voy a decir que tenemos aproximadamente 1,000 camiones. ¿Qué antigüedad tienen los camiones? Bueno, pues tenemos camiones desde 90, 92, hay un que otro 80 y tantos, ¿sí? Modernizado un poco, que le cambian motor, que le dan una mano de gato, pero es necesario estar cambiando, actualizando todo el vehicular. Nada más enchulan la nave, como diría. Así es. Sí. Y la verdad de las cosas es que siguen siendo tan contaminantes. Así es, lo que se trata es de evitar tanta contaminación que tenemos y más aquí en la región Laguna. Pero entonces, ¿dónde queda la ley estatal de transporte que fue aprobada en el gobierno de Maximiliano Silerio Esparza, si mal no recuerdo, en la que se prohibía circulación de autobuses con una antigüedad mayor a 15 años? Y ahorita nos comenta usted que del 90, bueno, pues hace ya 28 años, ya casi 29, y si hay de los 80, son muchísimo más antiguas todavía. Quiere decir que la ley no se respeta. Bueno, en el pasado a lo mejor no la respetaron en ciertas situaciones por ser un poco complacientes con las diferentes organizaciones. Pero si siguen circulando todavía, quiere decir que siguen siendo complacientes, ¿no? Por eso es la modernización del transporte, por eso estamos pregonando por cambiar todo el sistema de transporte. O sea, es una tarea media difícil que se encontró y que pues estamos tratando de combatirla y hacer cumplir la ley. Tanto en el transporte colectivo como en los taxis, estamos tratando de dar nomás máximo 7 años en la cuestión de carros y máximo los años que nos marca la ley para el transporte colectivo. Ahora, Francisco Castañeda, que es el director del Grupo Citro, que es el encargado precisamente de este proceso de modernización del transporte, sí, dijo hace un par de días en Noticieros GREM que en marzo arrancaría la obra civil correspondiente a la modernización del transporte. Pero usted nos dice que todavía no está definido. No, porque está todavía los estudios en el escritorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda. Usted sabe que se nos atravesó el cambio de gobierno, entonces está acabando de revisar todo esto que creíamos que íbamos a empezar antes. Lo que dijo el director del Grupo Citro concretamente fue que esta empresa que se encargará de la modernización de la laguna tiene conocimiento que será en marzo cuando inicie la obra civil correspondiente a la modernización del transporte, y explicó
que no se perdieron los más de 130 No, millones eso no de se pesos perdió. que se tenían autorizados para los trabajos, que comprenden, entre otros puntos, un carril confinado y el centro de servicio de estación. La cifra se actualizará este 2019 para llegar a 158 millones. ¿Tiene usted conocimiento de esto? Mire, en la visita última que vino el señor presidente, ya ahorita en funciones, y las pláticas que tuvieron el señor gobernador y él, acordaron, se determinó que para Durango van a ser 470 millones de pesos, ¿sí? Para la modernización de aquí de la laguna. Entonces, a lo mejor en ese momento que hizo la declaración, todavía no había el encuentro del señor presidente con el señor gobernador. No, pero No, esto ya fue había, antier. ya había ¿Antier sido. yo? Sí. Esto fue antier. Estas declaraciones son de antier. No, Las de no. Francisco La Castañeda. de Francisco Castañeda. El director de Citro. Sí, ay, sí, esas las desconozco yo, qué es lo que está diciendo. Pero fíjate lo que dice, tengo entendido. Sí. Sí, y la voz autorizada tendrá que ser la voz del gobierno, ¿no? Debe de la ser que señale. el gobierno en el momento en que lo dé a conocer, o el señor gobernador o el señor secretario de Pero de que se gobierno. hace, se hace. Esperemos que se hace, porque Ese se hace. esperemos. Bueno, es que todavía mientras no salga el visto bueno de los escritorios, estamos en espera de que, no se de puede que salga adelantar. autorizado ya todo. Nos hacen dos preguntas desde el WhatsApp de Noticieros Green para el invitado. ¿Y en Gómez Palacio va a ser tan tormentosa la obra como en Torreón? Yo creo que no. Nosotros, o sea, por la ubicación, por donde vamos a comenzar a manejar todo esto, lo único que hace falta es la recepción, donde vamos a bajar diferentes líneas para el acopio de personas para poderlas meter al Metrobús. Y nos preguntan, ¿con este proyecto que se plantea, se eliminarán los Torreón Gómez Palacio? Eso todavía no le puedo decir que sí ni que no, hasta que no estemos ya funcionando, pero en la vía troncal, pues principalmente se va a manejar el BRT. Ajá. ¿Hay fechas? ¿Hay plazos? O sea, ¿cuándo podremos saber la fecha del arranque? Pues esperemos que sea en marzo, abril, a más tardar. Como dijo el funcionario de Citro. Esperemos que salga ya todo eso ya autorizado. Pero tampoco para hay esa una fecha. garantía que sea para No, marzo. todavía no lo tenemos garantizado. Bueno, pues estaremos esperando la Claro que información sí. puntual al respecto. Le agradecemos mucho su presencia. No, con al nosotros. contrario, estoy a sus órdenes y agradezco y los felicito por este gran interés sobre la modernización del transporte. Gracias, pues interés que obedece al interés ciudadano. Claro que yo sí. creo que todos estamos en eso. Gracias, Armando Ramírez Barli, subdirector de Transporte en La Laguna.